Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Y lo hacemos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro incautó los bienes de la agencia de noticias Benepress, un medio web de información, luego de que este miércoles se fueran allanadas sus oficinas por la Policía Nacional contra la Corrupción. Representantes de la empresa explicaron que la medida se debe a una investigación contra uno de sus directivos, quien está siendo imputado por delitos de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir. En Caracas, la capital venezolana, está nuestro periodista Luis Laya con el reporte. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela, representantes de la agencia de noticias Benepress y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han denunciado una nueva violación a la libertad de expresión. El régimen de Nicolás Maduro ha allanado este miércoles sus oficinas y cerrado su funcionamiento tras una imputación a uno de sus directivos. Han tomado en resguardo sus instalaciones, equipos y medios de trabajo. Las oficinas de la agencia Benepress fueron tomadas y clausuradas por funcionarios policiales tras un allanamiento que se prolongó por más de 10 horas realizado este miércoles. Presentaron una orden judicial firmada por un fiscal. Las puertas del medio fueron cerradas y sus cerraduras cambiadas por precisamente los efectivos del organismo de seguridad que efectuó este allanamiento el día de ayer. Esta acción se debe a una investigación que inició el Ministerio Público contra uno de sus dueños, Maximilian Camino, a quien imputan cargos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y terrorismo. En semanas anteriores fue vinculado por medios oficiales como financista de Juan Guaidó. Bajo ninguna circunstancia es aceptable que como una medida de prevención o como una medida cautelar se decrete de manera unilateral el cierre de un medio de comunicación. También fue tomada la estructura y los equipos de la televisora regional Telecaribe con sede en Anzoátegui, perteneciente al mismo grupo de accionistas. Una medida que desde la ONG Espacio Público califican de violación a la legalidad. Estas imputaciones que le están dando primero tienen que pasar por todo un proceso de audiencia de presentación, tiene que hablarse ante un juez. El juez es el que tiene que determinar si, bueno, la fiscalía es la que va a determinar si realmente estos delitos se le imputan a la persona o no. Todos estos pasos se saltaron, evidentemente, es totalmente arbitrario el cierre del medio. Aseguran que con esta acción no solo son violados los derechos humanos de los trabajadores, tales como el derecho al trabajo, sino también el de los usuarios de la página a estar informados. La afectación al derecho al trabajo, la afectación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información. Porque hay medidas que evitan su desarrollo pleno y definitivamente esto afecta, incide mucho en el desarrollo social del país. Según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, desde el año 2013, es decir, durante el mandato de Nicolás Maduro, al menos 80 medios de comunicación han sido cerrados, 4 de ellos este año. Los trabajadores de la agencia de noticias Benepress han señalado que continuarán trabajando. Lo harán sin los equipos que fueron incautados por el régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, lo harán a través de sus propios medios. Señalan continuarán cumpliendo con su labor, que es llevar las noticias a los ciudadanos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por este reporte desde Caracas. Está con nosotros precisamente Maximilian Camino, es el director de Benepress. Señor Camino, ya está en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Gracias por tenerme en tu programa. Es un gusto, bienvenido. Legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir. De estos delitos estaría siendo acusado usted. Ahora, ¿usted sabía de esta investigación? ¿Fue notificado antes del allanamiento a las sedes de sus medios de comunicación en Venezuela? No, no fuimos notificados anteriormente, pero sí el 11 de noviembre aproximadamente nos enteramos de una decisión de la Sudeban de suspendernos las cuentas a 15 personas supuestamente a la llegada del presidente Juan Guaidó. Adicionalmente, en el programa de la noche del señor Diosdado Cabello, nos nombró y él anunció que esto iba a ocurrir. Él en ese programa anunció de que esas 15 personas, si tenían bienes o si tenían algunas propiedades, esas propiedades iban a ser incautadas y que iban a ser dispuestas hacia el pueblo. Esa retórica que tienen estos políticos socialistas de decir que le van a entregar algo al pueblo cuando eso nunca ocurre. Ahora, ¿cree usted
que lo que hay detrás de esta investigación es un pase de factura por la línea editorial independiente de sus medios de comunicación en Venezuela? Indudablemente, indudablemente. O sea, ejercer el periodismo en Venezuela se hace cada vez más difícil. No somos el único medio que han cerrado. Creo que el más emblemático fue RCTV hace ya muchos años, y desde allí se puso una postura o una política por parte del gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro de cercenar la libertad de expresión. ¿Usted cree en la justicia venezolana? Es decir, ¿va a responder a este proceso judicial que apenas se comienza en su contra? Bueno, yo tengo mis abogados que se están apersonando en los tribunales de la República. No creemos en ello. Yo por eso tuve que salir del país, gracias a la ayuda del pueblo colombiano a través de una de las trochas, porque no confío en la justicia venezolana. ¿Cuándo sale usted de Venezuela? Yo salgo en el momento en que Diosdado Cabello me nombra en su programa. Me llaman varios dirigentes políticos y me dicen que lo mejor es que yo me vaya del país. Entonces, en ese momento decidimos tomar un carro e ir hacia la frontera. Dicen desde los medios de comunicación del Estado, Venezolana de Televisión, lo decía usted, que Diosdado Cabello, que es el presidente de la constituyente madurista, lo había nombrado en su programa Con el Mazo Dando, que se transmite precisamente a través de BTV. Lo vinculan a usted en la financiación con Juan Guaidó. Quería preguntarle, ¿cuál es su relación con Juan Guaidó? Bueno, es una relación cordial. Yo lo he visto a él escasa 3 veces de mi vida. Él es el presidente encargado de Venezuela y nosotros simplemente hemos apoyado desde Benepress y Telecaribe lo que el presidente encargado, cuando hace sus anuncios y hace sus diferentes noticias, pues. Ahora, ¿teme usted de que, como ya salió del país, ahora, por ejemplo, pueda venir la justicia venezolana, el régimen de Nicolás Maduro, tras su familia, tras a socios, allegados, su personal, el personal de los medios de comunicación en Venezuela? Absolutamente todo es posible. Además que la orden está dada. O sea, ya cuando llegaron, por ejemplo, cuando llegaron los efectivos ayer aproximadamente a las 10 de la mañana, ellos ya sabían que iban a cerrar el medio. Ellos querían esperar y esperar y esperar para ver qué ocurría, pero ya tenían ya la orden de cerrar. O sea, ellos buscaron cualquier excusa. De hecho, consiguieron unos sellos de Telecaribe dentro de una gaveta, entonces dijeron, aquí funciona Telecaribe, ahí funciona Benepress, Telecaribe funciona en el estado de Anzoátegui. Entonces, es todo un esquema de vinculación, de pedir estado financiero, estado de las empresas, para generar una matriz de opinión y cerrar el medio. ¿Usted tiene muchos recursos económicos en Venezuela? Es decir, ya me había adelantado que, por ejemplo, le habían cerrado sus cuentas bancarias. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Fueron incautados también por el Ministerio Público? Sí, fueron incautados. Ahora, mi casa fue allanada. ¿Sí? ¿Y está en poder de la justicia venezolana en este momento? Está en poder de la justicia venezolana. Me soldaron las puertas. Ahí estaban mis hijos, no en ese momento. Mis hijos estaban estudiando en Venezuela. Ahora nos tenemos que mudar para Miami, buscar colegio. O sea, imagínense ustedes todo el trajín que hay que hacer ahora después de esta persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuántos trabajadores entre Telecaribe y Benepress, me imagino que se van a quedar a partir de este allanamiento en la calle, sin empleo? Son aproximadamente entre 80 y 90 trabajadores. ¿Y tienen pensado seguir operando tal vez desde afuera, vía internet? ¿Cómo va a ser la operación de sus medios de comunicación o definitivamente van a cesar? No, nosotros vamos a seguir informando en la medida de nuestras posibilidades. Benepress hace un poco más fácil porque es un portal y una agencia de noticias. Puede trabajarse desde cualquier parte del mundo. Telecaribe ya sí es más complicado. Son 29 años de transmisión ininterrumpida y una señal abierta en el oriente del país. Que ahora se ve mermada. Pues. Esa era una pequeña ventana que tenía el Oriente para información de entretenimiento, de noticioso, no sesgado, porque como comprenderás, la mayoría de los medios hoy en día de señal abierta son medios del gobierno. Ahora el Estado Anzoátegui, el Estado Monagas, el Estado Sucre y el Estado Nueva Esparta se quedan sin esa ventana. Dice 29 años Telecaribe, pero Benepress, ¿cuánto tiempo tenía funcionando? ¿Cuánto tiempo venían ustedes trabajando esta agencia de noticias? 2 años. 2 años.
Si usted tuviera que definir la línea editorial de sus medios de comunicación, ¿cómo la definiría? Nosotros somos de derecha, conservadores de derecha. Bien, vamos a agradecer a Maximilian Camino, es el director de Benepress, medio de comunicación que junto a Telecaribe, otro medio de comunicación de su propiedad, han sido tomados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Buena tarde. Y cuando son las 4:11 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la máxima alerta en Moscú. Las autoridades reportaron un tiroteo en la sede del Servicio Federal de Seguridad. Información preliminar indica que 3 personas fallecieron luego de que varios hombres empezaron a disparar en la recepción de las instalaciones federales. Tras abrir fuego, los 3 sospechosos salieron corriendo a la calle. Uno de ellos fue neutralizado, según medios locales. Los autores del tiroteo habrían utilizado rifles Kalashnikov. El hecho se produjo horas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreciera su conferencia de prensa anual. También es noticia la segunda declaración de estado de emergencia en el este de Australia. Las autoridades tomaron la medida ante la ola de calor que ha alcanzado máximos históricos y que está agravando los incendios forestales que arden desde finales de octubre. En Nueva Gales del Sur, la zona más poblada del país, cerca de 1.700 bomberos luchan contra 100 focos. El estado de emergencia permite a los bomberos cerrar autopistas y ordenar evacuaciones. Los incendios dejan hasta el momento 6 muertos y 800 casas destruidas. También es noticia el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien reaccionó desde Argentina a la orden de detención que expidiera este miércoles la justicia boliviana en su contra. En conferencia de prensa, el exmandatario reiteró que se trata de una persecución contra su persona orquestada por el gobierno interino. Señaló que en su caso hay una presión política del sistema judicial para llevarlo a la cárcel. Antes del orden de aprehensión, el presidente de Bolivia anuncia una inminente orden de aprehensión contra Evo Morales. Otra información del Ministerio de Gobierno. Saldrá una orden de aprehensión contra Evo Morales en horas. Ministro de Gobierno. Ayer de la madrugada, la ministra de Comunicación, pedimos orden de aprehensión. Imagínense la presión política. Es noticia la protesta que protagonizaron unas 2.000 personas frente al Congreso de Argentina para rechazar las medidas económicas anunciadas recientemente por el presidente Alberto Fernández. Con banderas y ollas, los manifestantes se congregaron cerca del Capitolio mientras los legisladores debatían la ley de emergencia económica. La administración de Fernández ya ha anunciado planes para aumentar los impuestos sobre los productos agrícolas, la principal exportación de Argentina, y para recuperar el llamado impuesto turístico sobre los gastos en el extranjero. El señor presidente de la Nación dijo el 10 de diciembre de este año: si algo no les gusta de mí, salgan a la calle. Acá está el pueblo en la calle, señor presidente, y estamos pidiendo seriedad. Por favor, seriedad. Y basta con Maduro, basta con el boliviano, porque no queremos mantener más este tipo de gente. Nos quitan todos los derechos porque la mina esta, que es la que realmente gobierna, la señora Cristina, es corrupta. Vinieron por la impunidad y no les importa nada. Vinieron por la venganza. No les importa nada. Van a provocar lo que sea necesario para ellos perpetuarse en el poder. Es noticia un accidente que por poco termina en tragedia en el oriente de Colombia. Una niña cayó desde el 9º piso de un edificio y sufrió apenas lesiones leves en una pierna y un brazo. Las personas que la socorrieron calificaron el hecho de milagro. Desde Bucaramanga, en Colombia, nos informa Rocío Chica. Compañeros de la tarde de NTN 24, un saludo cordial. Es un accidente inexplicable, como es inexplicable el milagro de la vida de esta menor de 14 años, que permanece en una clínica aquí en la ciudad de Bucaramanga sin ninguna lesión. Señalan los médicos que han estado observándola desde ayer cuando ingresó, que le han hecho varias radiografías y varios estudios y ella no presenta lesiones, solamente una fractura en un diente, pero que debe permanecer
muchas horas más para descartar cualquier tipo de fractura o de lesión. La niña de 14 años permanecía en un edificio en el sector de San Francisco, al centro de la ciudad de Bucaramanga, cuando cayó del piso 9 y su caída fue amortiguada por una malla de seguridad en el segundo piso. La menor permanecía al cuidado de una adulta mayor. La ausencia de lesiones en el cuerpo de la menor tras la gravedad de la caída es tan inexplicable como el accidente que ocurrió en un edificio en el tradicional barrio San Francisco. A su ingreso la paciente se encuentra consciente, no se detecta a simple vista ninguna alteración neurológica. La menor de 14 años estaba en su apartamento aparentemente bajo el cuidado de una adulta mayor y desde su balcón habría resbalado. La caída fue amortiguada por una malla de seguridad en el piso 2. Únicamente nuevo aparece el edema a nivel de cuello de pie, que estamos esperando que pronto haya una luxación o alguna lesión, descartar fractura en el cuello de pie, pero por lo demás la paciente está muy estable. El incidente conmocionó al tradicional sector. Todo el mundo gritando que la niña, que no sé qué, que esto y aquello. Algunos habitantes señalan que los balcones y ventanas deben tener más protecciones, no solo para los niños. Los papás estar muy pendientes de sus hijos y las constructoras tener mayor seguridad. La niña permanece bajo observación en una clínica de la ciudad. Los médicos descartaron alteraciones neurológicas o fracturas. Los médicos en el centro especializado donde se encuentra en Bucaramanga aseguran que la niña permanecerá más horas en observación para hacerle otros exámenes y descartar por completo que ella tenga algún tipo de lesión. Es todo desde la capital santandereana. Continúen ustedes con más información en el Centro de Noticias. Es noticia la pausa en la vida política que se dará a la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. La líder de Fuerza Popular publicó un video navideño en el que expresó sus mejores deseos a sus seguidores y aprovechó para decir que mientras la investigación por su supuesta participación en un caso de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht no seguirá participando en actividades políticas. Fujimori aseguró que la decisión estuvo motivada por su familia y por la citación que emitió la justicia de una nueva audiencia el próximo 26 de diciembre en la que la Fiscalía volverá a solicitar la prisión preventiva. La ex candidata presidencial quedó en libertad el pasado 30 de noviembre por un fallo del Tribunal Constitucional luego de pasar 13 meses en el penal anexo de Chorrillos. Se ha vuelto a pedir una nueva prisión preventiva. Y además de eso, se han ampliado los cargos en mi contra para generar una cifra exorbitante de solicitar 24 años en mi contra. Primero quiero decirles que una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es un proceso o un juicio de fondo. Está con nosotros Aldo Cisneros, licenciado en Ciencia Política y Gobierno. Señor Cisneros, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Bienvenido. En este video, Keiko Fujimori anuncia una pausa en su vida política mientras avanza la investigación. Dice que de alguna manera quiere aprovechar estos días en libertad o estos días de Navidad con su familia, con sus hijos, con su esposo. ¿Se está adelantando Keiko Fujimori a la decisión que se va a emitir el próximo 26 de diciembre, que ha sido citada para una nueva audiencia ante la justicia? Es decir, ¿podría volver Keiko Fujimori a prisión preventiva? Yo creo que Keiko Fujimori está siendo en todo caso cauta. Es decir, un político obviamente no es el mismo luego de pasar una temporada en prisión, y más en el caso de Fujimori, que ha sido poco más de un año. En todo caso, Fujimori está en una situación bastante preocupante porque, por un lado, está el riesgo de volver a prisión, que yo considero que sí es probable, porque para volver a solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía ha encontrado nuevos hechos de convicción, lo que basta para sustentar el pedido, y ya dependerá del juez Víctor Zúñiga Urday si lo da o no. Y por otro lado, que Keiko Fujimori es la líder natural de su partido, que pese a la debacle que ha sufrido en el último año y medio, sigue siendo hoy por hoy el partido con la segunda intención de voto para las elecciones del Perú al 2020. Así que Fujimori está entre no defraudar a sus bases, pero tampoco arriesgarse a un escenario del que acaba de salir. Usted dice que hay nuevos elementos de convicción en la investigación en contra de Keiko Fujimori. ¿Qué pruebas tan convincentes tendría en este caso la Fiscalía para llevar nuevamente a prisión a Keiko Fujimori?
Verá, el año pasado se revelaron unos audios ante la prensa sobre ex jueces supremos, entre ellos César Inostroza, en los cuales estos jueces intercambiaban favores entre ellos o negociaban sentencias. En uno de los audios que se reveló el año pasado, César Inostroza, que ahora está fugado en España con orden de extradición al Perú, menciona con el empresario automotriz Antonio Camayo que tenía una reunión con una señora K. Dice, ¿ya viste el favor que te pedí sobre la señora K? Inostroza pregunta a Camayo, ¿qué señora K? La de la fuerza número 1. Recientemente se filtró también a la prensa en un interrogatorio de la Fiscalía que Antonio Camayo, devenido ahora en colaborador eficaz, menciona de que con señora K se referían a Keiko Fujimori y con fuerza número 1 a Fuerza Popular. Por lo tanto, la Fiscalía sostiene ahora que Keiko Fujimori sí ha utilizado su influencia política y su red de contactos para manipular el sistema de justicia a su favor. No hay que olvidar que la casación de Fujimori iba a ser vista por la sala de César Inostroza, pero esto se frustró luego de que el juez fue descubierto y tuvo que fugar a España. Con lo cual se cumple uno de los 3 elementos para la prisión preventiva. El primero de ellos es que hay un tipo penal posible, en este caso el primero fue lavado de activos, el segundo es que hay un riesgo de fuga, y el tercero y el más fuerte es que exista voluntad o pruebas de obstrucción a la justicia. Y estos vínculos de Fujimori con los jueces destituidos de la Corte Suprema serían de alguna manera el argumento que utilizaría la Fiscalía. Ahora, me hablaba usted del tema electoral y porque precisamente Keiko Fujimori sigue siendo la líder número 1 del partido Fuerza Popular y se vienen las elecciones en enero. ¿El tema de la prisión de Keiko Fujimori va a incidir negativa o positivamente en las aspiraciones de Fuerza Popular en las próximas elecciones? Yo creo que la incidencia va a ser muy poca. Lo que puede mellar más bien es las intenciones de Fuerza Popular a las elecciones presidenciales del 2021. Pero a las elecciones congresales del 2020, yo creo que la mayor parte del daño ya ha sido hecho. Durante los 3 años en los cuales los peruanos hemos vivido una batalla abierta entre el Legislativo y el Ejecutivo, que condujo, entre otras cosas, a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y al cierre del Congreso el último 30 de septiembre, Fuerza Popular ha pasado de concentrar casi la mitad de los votos válidos en la última elección de 2016 a tener hoy por hoy una intención de voto que fluctúan entre el 8 y el 11% de votos emitidos en las encuestas hasta ahora. En votos válidos ese porcentaje podría doblarse inclusive, pero incluso doblando un 18% comparado con los números de antaño es una derrota, con lo cual yo creo que más bien el partido se ha replegado a su núcleo duro y se mantendrá así independientemente de la suerte de Fujimori. El impacto sí estaría en unas elecciones presidenciales del 2021, porque si Fujimori es encarcelada, entonces ya no podría ser candidata. Detrás de Keiko Fujimori, dentro de Fuerza Popular, ¿qué otra figura podría surgir en ese eventual escenario de elecciones presidenciales con Keiko Fujimori en prisión? Fuerza Popular y la mayoría de países, de partidos políticos en el Perú son desgraciadamente poco institucionales, mantienen un nexo muy fuerte con el caudillo y con el partido. De hecho, Fuerza Popular era un partido muy ligado al apellido, primero de Alberto Fujimori. El Fujimori, de hecho, se conoce al partido con el movimiento Fujimorismo, luego a su hija, Keiko Fujimori, y antes de la pelea familiar, el congresista más votado fue el hermano menor de Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, pero él ya no pertenece al partido Fuerza Popular. De alguna manera, unas figuras con alguna proyección interesante, al menos para el votante conservador de Fuerza Popular, eran Luis Galarreta o Rosa Bartra. Esta última también ya salió del partido y ahora está postulando al Congreso por otra agrupación, Solidaridad Nacional. Y Luis Galarreta, si bien es reconocido como una figura ligeramente ascendente, no tiene el mismo calado nacional que podría tener todavía Keiko Fujimori. De hecho, en su rol como secretario del partido, se limita, digamos, mucho a la capilla partidaria ya definida. Así que realmente Fuerza Popular es aún muy dependiente de la marca de Keiko Fujimori por el mismo peso del apellido dentro del movimiento. Ahora, voy a retomar el tema judicial porque me refería al tema electoral para no perder que usted había hecho referencia en la primera respuesta precisamente a esto, que era un escenario que se le venía también a la líder de oposición en Perú, que es Keiko Fujimori, y su partido Fuerza Popular. Pero vuelvo al tema judicial. A lo largo de este proceso en contra de Keiko Fujimori se ha hablado mucho de si realmente hay una independencia del Poder Judicial en el Perú. ¿Cuál es su visión en este momento de cómo ha venido actuando el Poder Judicial en el caso de Keiko Fujimori? Yo particularmente, y creo que la mayoría de peruanos coincidimos en esto, es de que el Poder Judicial en el Perú pasa por un momento muy delicado.
No voy a referirme aquí si es que existe o no independencia del mismo. Personalmente considero que hay una mayor autonomía, pero es cierto de que es una institución difícil de prever, muy aleatoria en este momento, por lo mismo que le comentaba. El año pasado, estos audios que salieron del caso de los cuellos blancos del puerto, como ha sido llamado en Perú, o el escándalo de Lavajuez, en donde muchos y múltiples jueces y magistrados intercambiaban favores entre ellos, llevó a que se desactivara el Consejo Nacional de la Magistratura, que era el órgano encargado en el Perú de sancionar y promover a los jueces. Debido a la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Martín Vizcarra planteó una reforma para crear una Junta Nacional de Justicia, que sería el órgano que vendría a reemplazar al fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido instalarse la Junta Nacional de Justicia, y dentro de la Fiscalía existen dos facciones, por así decirlo. Por un lado está la facción liderada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, junto con el fiscal supremo, Pablo Sánchez, y por el otro lado está el ex fiscal supremo, Pedro Chávarri, quien es considerado un aliado clave de Fuerza Popular, junto con los fiscales supremos, Víctor Raúl Rodríguez Montensa y Tomás Gálvez. Por lo cual, si usted hoy en Perú pregunta tanto a liberales como conservadores, ninguno va a estar conforme con el accionar del sistema de justicia. Yo creo que lo que sucede ahora es que estamos en una institución en transición y que eso de alguna manera influye en todos los casos, no únicamente en el Keiko Fujimori. Sí, le hacía esa pregunta porque ella en este video navideño dice, ya están hablando de 24 años de prisión. Están armando un complot en mi contra, que no es un discurso nuevo, porque también lo hizo al principio del proceso judicial como tal. No, claro, definitivamente, como todo político, y esto no es exclusivo del Perú, usted lo puede ver alrededor de toda América Latina, cada vez que un político tiene problemas judiciales, independientemente de la solidez de los indicios o independientemente de si es culpable o no, el hecho de achacar sus problemas judiciales a una suerte de persecución política es parte del libreto común, porque sea que sea producto de una persecución política o que más bien en todo caso no lo sea, el hecho de que uno ya sea un personaje político y lo ponga en el escrutinio público, de alguna manera contamina el caso mediáticamente. Y ni los jueces, ni la opinión pública, ni los fiscales pueden siempre escapar a ello. Se espera los máximos estándares de neutralidad, pero de alguna manera digamos que la atención y la opinión están mucho más a flor de piel. Y recordemos que justamente por lo que le comentaba de que Antonio Camayo confirma, de que en su conversación con César Inostroza confirma que Keiko Fujimori era la famosa señora K y que con fuerza número 1 se refería a Fuerza Popular, la Fiscalía ha podido añadir los cargos de asociación ilícita para delinquir, organización criminal y falsedad genérica, que sería lo que de alguna manera agravaría ya las penas que se le habían asignado por la investigación por lavado de activos, que fue, digamos, el primer crimen por el que se investigó. Señor Cisneros, quiero que me aclare algo, y esto tiene que ver con la ley peruana como tal y la Constitución. ¿Keiko Fujimori, en medio de este proceso judicial, no podría ser candidata al legislativo, por ejemplo? ¿Estando en prisión y procesada? Estando procesada, de alguna manera, sí podría serlo. Es decir, porque estamos en la fase preparatoria del proceso todavía. No hay acusación fiscal. La Fiscalía todavía no ha acusado formalmente a Keiko Fujimori y la misma prisión preventiva es una medida cautelar, es decir, no una sentencia firme. Si hubiera una sentencia firme, entonces Keiko Fujimori estaría completamente inhabilitada. Pero digamos que ahora, en la fase preliminar del proceso, en la cual Keiko Fujimori aún no ha sido condenada y ella fuese candidata al Congreso y fuese elegida congresista, obtendría inmunidad parlamentaria en el periodo que duraría su mandato como legisladora y de alguna manera las investigaciones quedarían congeladas y las posibilidades de arresto quedarían congeladas hasta después de su mandato. El tema es que Fujimori no puede ser candidata a las elecciones congresales del 2020, no por un tema judicial, sino por un tema de timing. El Jurado Nacional de Elecciones puso como fecha límite de inscripción de candidatos para las siguientes elecciones el 18 de noviembre, es decir, ya hace más de un mes. Bien, vamos a agradecer a Aldo Cisneros, licenciado en Ciencia Política y Gobierno, por haber compartido estos minutos con nosotros en NTN 24. Señor Cisneros, muy buena tarde, gracias. Muy buenas tardes, hasta luego, encantado. Hasta la próxima. Vamos así a hacer la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, especializada en Venezuela, y mi cuenta personal, @CESánchezM. Al regreso,
Ronda informativa en los Estados Unidos. Hablamos de la noticia que ocupa la prensa del mundo. Juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Enfrentamiento entre republicanos y demócratas tras la aprobación de los cargos del juicio político contra Donald Trump, que comenzará en el Senado en enero próximo. Trump se convirtió anoche en el tercer presidente en la historia estadounidense en enfrentar un proceso de impeachment. Los republicanos, que tienen mayoría en el Senado, adelantaron que no hay posibilidad de que apoyen la destitución de Trump. Los demócratas, por su parte, exigen que consideren la evidencia contra el mandatario de manera imparcial y permitan un juicio justo. La noticia con nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, Emiliana Molina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahora que pasa este juicio político a la Cámara Alta, Mitch McConnell, el líder de la mayoría de los republicanos, ha dicho que él no pretende ser un jurado imparcial en este juicio político. De hecho, asegura que los demócratas son quienes están abusando del poder. Por otro lado, asegura también que no pretende encontrar al presidente estadounidense Donald Trump culpable de los delitos que lo imputaron el día de ayer en la Cámara de Representantes, con 230 votos a favor por abuso de poder y 227 votos a favor por obstrucción a las investigaciones del Congreso. McConnell también ha dicho que no es necesario desencadenar pasiones partidistas en el Senado. Mientras tanto, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha frenado el proceso de enviar los artículos que imputan al presidente estadounidense Donald Trump al Senado como parte de estrategia para ver en realidad cómo se van a llevar a cabo las normas para avanzar en este proceso y asegurarse que sea un proceso justo, pero ninguno de los líderes está llegando a un acuerdo. Durante las últimas 12 semanas, los demócratas en la Cámara han llevado a cabo un juicio político en contra del presidente de manera injusta, el más injusto en la historia moderna. Ahora todo ese proceso ha sido concluido básicamente en un acto básicamente partidista en contra del presidente. Es algo sin precedentes. El voto de la Cámara el día de ayer no fue un juicio neutral. Los demócratas simplemente salieron adelante con sus intenciones. Ya las sabíamos. Fue un acto predeterminado. Ellos ya sabían lo que iban a hacer desde el principio. Empezaron desde la nominación del presidente Donald Trump y terminaron en esto. La votación no reflejó lo que se había aprobado, solo refleja cómo se sienten al respecto con el presidente. El Senado debe corregir esto. El presidente tiene que ser responsable por su comportamiento. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y la Constitución, porque ella es la suprema ley de todos los estadounidenses. Nadie está por encima de la ley. Y el presidente, una vez más, tiene que ser responsable. Así que yo en realidad espero que el Senado pueda llegar a un acuerdo al 100% sobre este caso del proceso de juicio político. Y ese nivel de división entre los más altos legisladores aquí en Washington también se puede ver a lo largo de ambos partidos, pues tanto congresistas republicanos como demócratas no logran llegar a un acuerdo sobre si Trump violó la Constitución y abusó del poder o no. Los republicanos continúan insistiendo de que todo esto es una mentira inventada y que el Ejecutivo no cometió ningún delito, mientras que los demócratas aseguran que el presidente claramente abusó del poder. NTN 24 habló con dos de ellos y esto es lo que nos dicen. No pudieron encontrar ninguna violación de ley. En la historia pasada, cuando otros dos presidentes tuvieron que sufrir esto, era porque hubo violación de la ley. Eso no es este caso y por eso es una cosa absolutamente bochornosa, divisiva, destructiva, y por eso, como dije al comienzo, yo lo que me siento es triste que le hayan hecho esto a la nación, al Congreso, a esta gran institución, algo que no tiene precedente en la historia de los Estados Unidos. Hay una ley que el presidente violó y está en el Código Federal. El presidente, cuando él pidió al gobierno de Ucrania que lo ayude a él privada y políticamente para las elecciones del 2020, cometió un delito. Por eso tuvimos que tomar este paso y hemos tenido mucha evidencia con textos, llamadas, correos de email y es claro, los hechos son indiscutibles, que el presidente violó la Constitución y la ley, y siendo de Latinoamérica y teniendo tantos hispanos que han salido de gobiernos donde están llenos de corrupción, donde hombres abusan de su poder para mantener ese poder,
deberíamos de todos aquí poner mucha atención y entender que aquí en los Estados Unidos de América nadie está sobre la ley. Y mientras tanto, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, se prepara también para este juicio político y asegura que si los senadores se ponen de acuerdo para exonerar al presidente estadounidense Donald Trump, le estarían dando dos nuevos poderes al Ejecutivo. El primero, utilizar al gobierno para propósitos personales, y el segundo, el placer de ignorar al Congreso cuando le convenga. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Emiliana, gracias. Una feliz tarde para ti. Por supuesto, en Washington. El presidente Donald Trump es el 45º presidente de los Estados Unidos y el cuarto en ser sometido a un proceso de juicio político. Dos mandatarios, Andrew Johnson y Bill Clinton, fueron acusados formalmente y tuvieron un juicio político, mientras que Richard Nixon terminó renunciando antes de que su proceso llegara al voto de los artículos. En 1998, el entonces mandatario Bill Clinton negó ante el Congreso la relación con su secretaria Mónica Lewinsky, pero tiempo después ambos implicados reconocieron el amorío. Esta revelación llevó a que Clinton enfrentara un procedimiento de juicio político. La Cámara aprobó la votación por los cargos de perjuicio y obstrucción a la justicia. No tuve relaciones con esa mujer. Pero en el Senado estuvo lejos de conseguir los votos necesarios para la destitución. Igualmente emblemático fue el caso de Richard Nixon. En 1972, cuando buscaba su reelección, el mandatario fue responsabilizado de un asalto a la sede del Partido Demócrata, implicación que el entonces presidente negó. En el conocido Watergate, la aparición de un audio que comprobaba la participación de Nixon en acciones de espionaje y acoso a sus detractores llevó a que el mandatario renunciara antes del juicio en la Cámara Alta. Y el primer juicio se remonta a 1867, cuando el presidente Andrew Johnson entró en conflicto con el Congreso. Johnson pudo evitar su destitución por un solo voto. Nos acompaña a esta hora Federico de Jesús, analista político y estratega demócrata. Ahí está en pantalla. Buenas tardes, bienvenido a NTN 24. Gracias por tenerme. Es un gusto, bienvenido. Ha dicho Mitch McConnell, es el líder republicano en el Senado, dice que no pretende ser un juez imparcial, y la pregunta es, ¿se aleja de sus funciones como tal, sus funciones de senador? ¿Comete alguna falta al restarle importancia a este proceso que viene de la Cámara Baja? Bueno, la estaría cometiendo si luego de juramentar como ser un miembro del jurado, que es la función de los 100 senadores, en este caso del juicio político, que tienen que tomar un juramento diciendo que van a ser imparciales. Si luego de ese juramento él toma acciones como las que ha estado mencionando, que es coordinarlo todo con la Casa Blanca, pues en efecto sí estaría violando su juramento, porque un jurado no puede estar coordinando con la defensa. En este caso, el acusado es el presidente Trump y es totalmente inapropiado. Y más allá de eso, lo que está haciendo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, es contradecir lo que Trump estaba diciendo. Trump estaba lamentando de que no iba a tener un proceso justo hasta que llegara el juicio en el Senado, donde así poder ver testigos que él quería que participaran, y en la Cámara no los llamaron a comparecer. Pero cuando el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, le presenta una de testigos al líder republicano Mitch McConnell, entonces él se rehúsa. ¿Y entonces en qué quedamos? O sea, primero los republicanos se quejaron de que el proceso era a puertas cerradas, luego hubo vistas públicas, se quejaron de que el presidente no podía llevar a su abogado para presentar la evidencia, se le dio la oportunidad para que fuera el abogado de Casa Blanca rechazó cooperar. En parte por eso uno de los cargos que se le presentó y se aprobó ayer en la Cámara es obstrucción al Congreso, porque se negaron a proveer testigos, documentos y cualquier tipo de colaboración. Así que estamos ante un proceso histórico. El presidente es solamente el tercer mandatario estadounidense en ser juiciado políticamente y se expone a ser el primero en ser expulsado, y de eso se trata la gravedad constitucional que enfrenta Estados Unidos hoy día. ¿Ve usted entonces una doble moral tanto del presidente Donald Trump como de los republicanos, tanto en la Cámara Baja como en el Senado? Totalmente. Las personas que estábamos vivas hace 21 años, cuando al presidente Bill Clinton se le enjuició políticamente por haber mentido sobre una relación extramatrimonial, un asunto privado, y ahora se hacen de la vista larga cuando tenemos un presidente que extorsionó al presidente de Ucrania a cambio de un favor y una investigación política, que constantemente viola las leyes y la Constitución con sus hoteles y sus conflictos, que en 10 ocasiones obstruyó la justicia en el caso de Rusia y la intervención en el 2016, y ahora sigue invitando intervención extranjera, no solamente de Ucrania, sino en una conferencia de prensa le pidió al presidente de China que interviniera. Eso es algo que los fundadores
nación advirtieron, por eso incluyeron el asunto del impeachment en la Constitución, y los demócratas están defendiendo el imperio de la ley, y es bien triste ver al partido que supuestamente se llama conservador prestándose para un juego autoritario como el del presidente Trump. Además de adelantarse a lo que sería ese transitar del proceso de impeachment del presidente Donald Trump o en contra del presidente Donald Trump ya en el Senado como tal, Mitch McConnell dice son los demócratas que abusan del poder. Bueno, mira, el presidente es un maestro en la proyección, que eso es un término psicológico de que cuando tú te sientes culpable o estás súper consciente de algo, en vez de admitirlo, lo que haces es que acusas a otro de hacer lo que tú mismo estás haciendo. Y el que está abusando de su poder es el presidente, el que está obstruyendo es el presidente, que no permitió que testigos claves como su asesor de seguridad nacional, Bolton, o su jefe de gabinete, Mulvaney, testificaran ante el Congreso. No ha querido dar un solo documento que se les requirió y se le ha dado todas las oportunidades para defenderse y no lo ha querido hacer. Si tú no has hecho nada malo, tú no tendrías ningún problema en que tu abogado se presente, te defienda, en que los testigos que trabajan para ti le digan al mundo, no, mira, yo estaba allí y no hubo nada malo. Y hemos visto repetidas ocasiones como los republicanos, en vez de defender al presidente sobre la sustancia de las acusaciones, lo que hacen es tratar de distraer la atención, traer temas procesales, hablar de los Biden, hablar de Rusia, hablar de cualquier cosa que no sea el esquema de extorsión, encubrimiento y opción que llevó a cabo el presidente Trump en Ucrania, y que si no se le para en seco ahora, entonces pudiera seguir haciéndolo y otro presidente en el futuro pudiera interpretar que son acciones apropiadas cuando claramente no las son. Todo indica, señor de Jesús, que una vez llegue este proceso en enero al Senado, el trámite va a ser rápido porque lo ha anunciado el propio presidente de la República. Quería ya en esa instancia defenderse como tal, y de hecho los republicanos que tienen mayoría en el Senado también estaban esperando para darle trámite rápido a este proceso en contra del presidente Donald Trump. Ahora hablemos de lo que va a quedar después de ese trámite en el Senado. Es decir, lo más probable es que el presidente Donald Trump sea absuelto de esto. ¿Y cómo va a quedar la sociedad estadounidense en cuanto al manejo de investigaciones en contra de mandatarios, en contra de políticos? Es decir, lo que va a quedar tras una investigación que, como usted ha dicho en reiteradas ocasiones, y así dicen también los demócratas en la Cámara Baja, ha contado en este caso no con el apoyo del otro sector político del país, que son los republicanos, sino más bien con obstrucción, y que por eso usted decía es que se apruebe este cargo en contra del presidente Donald Trump. Bueno, mira, varias cosas. Le da mucho más credibilidad al proceso el hecho de que la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se resistió desde que salió electa nueva líder de la mayoría este año, luego de las elecciones del 2018. Ella no quería hacer el impeachment, no quería entrar en el juicio político, pensaba que era divisivo y que no se debería llevar a cabo. Si no llega a haber sido por las revelaciones de Ucrania, no lo hubiera hecho. Así que, a contrario a lo que dice el presidente, de que los demócratas llevan tratando de sacarlo desde que salió electo, el resultado es que cuando los demócratas entraron a la mayoría de la Cámara, no lo hicieron y se resistieron. Así que eso le da más credibilidad. Segundo, para contestar tu pregunta de qué sucedería después, primero hay que ver qué tipo de proceso vamos a tener. Por eso es que la presidenta Pelosi, en una movida sorpresiva, pero astuta en mi opinión, decidió no enviarle todavía los cargos formalmente al Senado y aguantar el nombramiento de los fiscales que van a ir a discutir ese caso hasta que Mitch McConnell no le garantice a ella y a los demócratas que va a haber un proceso justo. O sea que si el presidente quería un juicio justo, entonces que demuestren cuál va a ser el proceso, y así pues los 100 senadores van a poder tomar una votación sobre las reglas y asumir su juramentación de que van a ser imparciales de una manera seria. De lo contrario, el efecto en la sociedad estadounidense lamentablemente sería que habría pues una pérdida de fe en las instituciones, especialmente si el Senado de una manera tan burdamente partidista decide tirarle la toalla al presidente, encontrarlo no culpable mediante un juicio rápido sin el debido proceso de ley. Y entonces pues las personas van a llevarse el mensaje y el mundo de que el presidente de Estados Unidos está por encima de la ley. Cuando vemos en la región, en nuestra América, que en Brasil hubo procesos exitosos de residenciamiento de juicios políticos a sus presidentes que no se permiten el cometer crímenes aún siendo jefe de Estado. Y también hemos visto los pueblos de América y de otros países del mundo levantarse en contra de la tiranía. ¿Qué espera el pueblo estadounidense para decirle a Trump que renuncie y que basta ya? Yo creo que a 100 senadores tendrán una oportunidad de hacerlo a nombre del pueblo, y si desperdician esta oportunidad van a haber consecuencias mucho más graves que estas elecciones. Si no estamos hablando
hablando del acervo democrático y del sistema republicano de gobierno que Estados Unidos estableció y que ha querido promover en el mundo, y ahora se ven entredichos con estas injusticias que estamos viendo por parte de la administración de Trump. Ahora, ¿quién evalúa en este caso, según la Constitución de los Estados Unidos, el actuar de los senadores? Ya se ha adelantado en este caso el líder de la mayoría republicana diciendo: no voy a ser un juez imparcial. Bueno, él no es un juez, va a ser jurado. El que va a supervisar y presidir el juicio va a ser el juez presidente John Roberts del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero como la Constitución lo único que dice es que ese es el cargo de él y que los senadores tienen que hacer ese juramento que hablamos, y que la Cámara tiene el poder de hacer el impeachment, pues en realidad son las cámaras mismas las que deciden las reglas, y cuando haya más de 50 senadores que voten a favor de esas reglas, el trabajo de supervisión le va a caer al juez presidente del Tribunal Supremo, pero es para asegurar aplicar las reglas que el Senado va a decir cuáles son. O sea que él no, a diferencia de cualquier otro juicio federal, él no va a ser el que con su propio criterio decida, sino que va a utilizar el criterio de los senadores para entonces servir de juez imparcial. Lo que queremos evitar, y lo que Nancy Pelosi está tratando de evitar, es que esas reglas de procedimiento sean tan parcializadas a favor del presidente que el pueblo estadounidense no ve un proceso justo en un acontecimiento que es histórico, que solamente ha pasado en 3 ocasiones en la historia, en 2 ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos. Es Federico de Jesús, analista político, estratega demócrata y ex portavoz de la campaña presidencial de Barack Obama en 2008. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos en NTN 24. Aquí en Washington a la orden y siempre para NTN 24. Saludos. Buena tarde. Y tras la votación en la Cámara de Representantes y que envía al Senado el juicio político contra Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que duda de que el proceso avance. Aseguró que esa es solo una muestra de la persecución de los demócratas contra el mandatario. Estás haciendo la pregunta como si la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuviera llegando a su fin, y no estoy seguro de esto. Tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría, hasta donde yo sé, y es poco probable que quieran sacar del poder a un representante de su partido, en mi opinión, por razones inventadas. Es solo la continuación del conflicto político interno y el partido que perdió las elecciones, el Partido Demócrata. Están tratando de obtener los resultados que querían por otros medios y están acusando a Trump de colusión con Rusia. Así que no la hubo y tampoco hay una base para el juicio político. Ahora están tratando de presionarlo a través de Ucrania, lo cual es inventado. Esta noche 7 precandidatos demócratas protagonizarán un nuevo debate en la carrera por quedarse con la candidatura de cara a los comicios presidenciales del 2020. El cara a cara tendrá lugar en el auditorio de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles a partir de las 5 de la tarde. Los participantes serán el ex vicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders, las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, y el multimillonario Tom Steyer, además del empresario Andrew Yang. Ese será el encuentro en el que haya menos postulados y el primero en el que no participe un hispano o un hombre de raza negra. En Washington, la Cámara de Representantes votará hoy la aprobación del acuerdo comercial con México y Canadá. El TEMEC se ha convertido en una de las prioridades legislativas, ya que la Comisión de Comercio Internacional proyectó que el tratado hará crecer la economía en $68.000 millones. Se prevé que la Cámara Baja, dominada por los demócratas, lo aprobará por mayoría abrumadora. De ser así, el Senado lo debatirá al regreso de las fiestas navideñas y después de discutir el juicio político. El acuerdo fue avalado por el Senado mexicano y se espera que la firma final se logre antes de los comicios presidenciales en los Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema. Trato inhumano. La patrulla fronteriza encontró un grupo de 73 migrantes que viajaba en un camión en el estado de Texas. Las personas fueron marcadas con símbolos utilizados para mercancía para que los traficantes los identificaran al llegar a los puntos acordados. Los agentes detuvieron el camión cuando transitaba por una carretera en Laredo. El conductor de origen estadounidense fue detenido. Según las primeras informaciones, en el grupo viajaban mujeres y niños procedentes de El Salvador, Guatemala y México.
Hay preocupación entre las autoridades de Ciudad de Juárez, en México. La policía y funcionarios de migración advirtieron que los centroamericanos que permanecen en las carpas cerca a la frontera con Estados Unidos y a la espera de tramitar el asilo en la Unión Americana se han negado a trasladarse a un refugio. Las autoridades advierten del descenso de la temperatura en los últimos días, condición que pone en riesgo la salud de al menos 200 niños que se encuentran en el lugar. El gobierno local dispuso de un coliseo para que los migrantes se protejan, pero ellos aseguran que no dejarán las carpas por miedo a perder el turno para hacer su solicitud. Y la Marina de Estados Unidos vigiló por horas un barco espía ruso que navegó frente a las costas de la Florida. Oficiales calificaron la maniobra de errática y peligrosa. Nuestra periodista en la Florida precisamente está en Miami. Paola Serna tiene toda la información. Paola, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Comando Norte de los Estados Unidos se encuentra monitoreando muy de cerca esta embarcación rusa Viktor Leonov, que ha sido detectada navegando cerca de las costas de la Florida en aguas internacionales. Una de las principales preocupaciones que ha expresado el Comando Norte tiene que ver con la forma errática en que esta embarcación se encuentra navegando, y es que prácticamente han apagado las luces de la embarcación y se niegan a responder los llamados de otras embarcaciones, lo cual pudiera tener consecuencias y generar accidentes. Para algunos analistas y expertos en el tema de seguridad, esto también tendría que ver con la intención de Rusia de realizar espionaje, teniendo en cuenta los sucesos políticos que actualmente se desarrollan en los Estados Unidos, y esa sería una de las razones por las cuales este buque se encuentra últimamente merodeando las costas de los Estados Unidos. El Viktor Leonov es un barco de espionaje ruso de la clase Meridian, que tiene una serie de antenas y radares, etcétera, para espiar señales electrónicas y una serie de adquisición de información, de inteligencia que ellos tienen. Pero hay que tener mucho cuidado de no restringirlo a la parte de espionaje militar. En estos momentos que los Estados Unidos, el Partido Demócrata ha acabado de impeachar al presidente Trump, ellos están sumamente interesados en captar cualquier información y cualquier tipo de comunicación en lo cual el barco esté experto sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones del impeachment, sobre la cuestión inclusive de lo que está pasando dentro del Senado o va a pasar dentro del Senado, todo ese tipo, las reacciones de Trump. Y muy de cerca se encuentra el Comando Norte junto a las autoridades canadienses, mirando este recorrido que lleva realizando hace varios días la embarcación rusa. Incluso se ha reportado que ha estado frente a las costas del estado de Carolina del Sur. Esto dijo la entidad a través de su página de Twitter. NORAD y NORCOM siguen de cerca los buques de interés, incluidos los buques militares extranjeros como el buque ruso Viktor Leonov, en nuestra área de responsabilidad. Somos conscientes de las actividades navales de Rusia, incluido el despliegue de los barcos de recolección de inteligencia en la región. Lo más importante para ellos es traer atención a que ellos están apagando las luces del barco y no están ni siquiera respondiendo a las llamadas que otros barcos mercantes que les pasan cerca le están haciendo. Por favor, encienden las luces para que no haya un tipo de colisión en los barcos y vaya a haber un desastre. Al conocerse esta noticia, la reacción fue inmediata por parte de miembros del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, quien dijo que esta es una clara intención del gobierno de seguir influenciando en el hemisferio occidental. Sin embargo, seguirán monitoreando muy de cerca la trayectoria de este barco. Es la información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en Miami. Después de 20 años de un incremento constante en el consumo mundial de tabaco, detectan una tendencia sin precedentes. Según la Organización Mundial de la Salud, por primera vez ha sido registrado un descenso en el número de hombres que fuman. El reporte también indica que América Latina es la región del mundo donde más están funcionando las políticas públicas de prevención. La información con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1.300 millones de consumidores de tabaco en todo el mundo. La mayoría de ellos hombres, aproximadamente un 80% del grupo que mantiene este hábito. De acuerdo con la máxima autoridad sanitaria a nivel global, es la primera vez, al menos en 2 décadas, que se ha detectado una reducción en el total de hombres que fuman en todo el mundo. Hay 2 elementos importantes adicionales por destacar a propósito de esta actualización de cifras sobre el consumo mundial de tabaco que ha entregado la OMS. Por una parte, América Latina es la región del mundo en donde mejor, al parecer, están funcionando las políticas de prevención de consumo de tabaco. 15 países en total están aproximándose a la meta prevista de reducción de 30% en el conjunto de consumidores de tabaco para el año 2030. Adicionalmente, el dato que preocupa, sin embargo, a la autoridad máxima sanitaria a nivel global es que hay todavía muchos menores de edad que consumen tabaco desde temprana edad. El reporte encuentra que ha hecho un gran progreso en las Américas. Esta es la región con más países probablemente que ha registrado una mejoría en términos porcentuales. Vemos del lado de las políticas que han sido puestas en marcha por un buen tiempo en la región y esto explicaría por qué ha habido tanto éxito. El reporte muestra que 44 millones de niños en el mundo están consumiendo tabaco. Esto incluye tabaco convencional, cigarrillos y otros tipos de tabaco. Hay números similares a lo largo de diferentes regiones en el mundo entre los niños. De acuerdo con las autoridades sanitarias globales, el consumo de tabaco representa un problema por lo dañinos que son los químicos como la nicotina y el alquitrán, y en particular porque aun cuando a nivel social muchos consideran que pasan por una fase temporal cuando empiezan a consumir tabaco, hay otros que simplemente no logran dejarlo. Sí, definitivamente. La diferencia, fíjate, es que a nivel social, si se quiere, el cigarrillo es aceptado. Sin embargo, ciertas drogas que ya conocemos, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, pues sabemos que aún en la mayoría de los estados, por lo menos la marihuana no es aceptada. Pero es tan dañino como cualquier droga, es tan dañino como el alcohol. Lo único que hace sus efectos de una manera diferente, pero el cigarrillo es bastante dañino al organismo y no solamente de la persona que lo consume, sino del que está en el ambiente con esa persona. A propósito sobre la actualización de las cifras globales de consumo de tabaco, la OMS recuerda que cada año mueren por lo menos 8 millones de personas en todo el mundo por complicaciones relacionadas con este hábito. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, hasta pronto, Alejandro. Tiempo de una nueva pausa en la tarde. Cuesta arriba para los ciudadanos en Venezuela cumplir su tradición de llevar a la mesa navideña el pan de jamón. Con eso regresamos en minutos aquí en la tarde. Quédese con nosotros. En Venezuela se han venido perdiendo las tradiciones navideñas debido a la crisis bajo las políticas del régimen de Nicolás Maduro. El pan de jamón, por ejemplo, es uno de los elementos del plato típico navideño, pero por su elevado precio, muchos ciudadanos lo han descartado en los planes para las cenas del 24 y 31 de diciembre. Este a continuación es un informe de nuestro periodista Luis Gonzalo Pérez desde Caracas. El pan de jamón, plato típico en esta época decembrina, y a los venezolanos les costará mucho el consumirlo debido a su alto costo. 450. 450.000 bolívares. Ahora, internamente, ¿cuánto cuesta hacer el pan de jamón? Coño, eso sale demasiado porque ya los ingredientes y todo son importados, pues. Y sale al costo, pues, casi. Aunado a este elevado precio, hay personas que ni siquiera podrán comprar dicho alimento. Mira, creo que no lo voy a poder comprar. Creo que este año no vamos a poder comer pan de jamón, porque es que no tengo cómo comprarlo. O sea, 450 no tengo cómo pagarlos, pues. Si ni siquiera a esta fecha podía hacer las hallacas. No, demasiado caro. Dime, una hallaca vale ya 100.000 bolos. Un pan de jamón 450. ¿Quién come eso? Nadie. ¿Y el sueldo mínimo? Y el sueldo mínimo que no te alcanza. Bueno, una hallaca y no come lo demás. Al menos que vengan los hermanos míos, hagamos una vaca y compremos uno para el 24. Y ya. Y para saborearlo. Los venezolanos siguen añorando la normalización de los productos en Venezuela para así seguir disfrutando de esta rica tradición. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. A esta hora nos acompaña Yorelis Acosta, es psicóloga social. Una muy buena tarde y bienvenida a NTN 24. Hola, muchas gracias.
Lo primero, ¿está dentro del rango de lo normal, de lo manejable, que una persona, un padre de familia, en una situación de crisis, ejemplo, por supuesto, Venezuela, pierde el ánimo y no quiera reunirse, no quiera compartir en una temporada de festividades como esta, como la decembrina? Es normal. Los venezolanos estamos sometidos a una serie de factores muy negativos que afectan nuestra tranquilidad. Y es mi labor como investigadora en el área social y como psicólogo social decirle precisamente a las personas, y gracias por ofrecerme esta ventana, que si se sienten mal, si se sienten tristes o deprimidos porque no pueden ofrecer a sus familiares, a los niños sobre todo, una Navidad como en años anteriores, es normal ese sentimiento, porque el peso que llevamos encima es muy grande y no es solamente de este año, tenemos muchos años de pérdida de calidad de vida, de empobrecimiento continuo que hace que las personas que están en el país estén muy empobrecidas y algunos se hayan ido empujados más bien por la desesperación, con la pequeña esperanza de encontrar en otros espacios un pedacito de normalidad donde puedas trabajar y donde puedas precisamente cubrir tus necesidades fundamentales. Aquellas personas que se sientan de esa manera no tienen por qué sentirse en minusvalía o sentir que su autoestima o su fuerza, su resistencia es menor. No, es que debemos soportar una situación, un contexto muy negativo que requiere de un sobreesfuerzo, de unas alianzas poderosas, de aprender y desaprender, pero sobre todo de aprender nuevas estrategias, nuevos comportamientos para enfrentar un contexto que nadie nos advirtió o que no estábamos preparados para esto. Vamos a seguir hablando de la etapa de desánimo. ¿Ese desánimo en qué podría derivar si no hago un alto y digo, tengo que calmarme, tengo que sobrellevar esta realidad? ¿En qué podría derivar? ¿Podría llegar a una enfermedad? Bueno, definitivamente cuando estamos en depresión es una enfermedad. Por eso es importante que las personas puedan identificar sus emociones, puedan, sobre todo aquellas personas que se encuentran muy tristes, cuando esa tristeza está incubada, muy adentro, que tú sientas que tienes 1 mes, 2 meses, que no puedes solo salir de ese estado emocional negativo, te vas a ir moviendo hacia el otro extremo, que es mucho más, digamos, nocivo, como es la depresión, porque es una enfermedad que va a requerir de tratamiento especializado, muchas veces de psicoterapia y de medicamentos. Entonces las personas deben estar pendientes, no solamente el que se sienta mal, el que se siente bien también debe ser responsable de su familia, de monitorear el estado de ánimo de los otros y poder ayudar o llevar a consulta, llevar a un especialista a aquellas personas que consideremos más vulnerables y que se sientan muy afectados en su estado de ánimo por la crisis. Yoreli, me voy a quedar en el estado de ánimo negativo. Todavía no he llegado a la etapa de depresión. ¿Qué es lo mejor en este caso? ¿Conversar con un amigo, hablar primero con los más allegados o de una buscar ayuda profesional? Sí, definitivamente las enfermedades van de menos a más. Entonces debemos estar atentos a esta situación cuando las personas vean que se está acentuando ese estado negativo, que hay un desánimo general, que no te provoca salir de la casa e incluso estemos pendientes en el discurso de los otros, que a veces es muy negativo. Podemos llamar a un amigo porque tenemos tiempo que no lo vemos, porque sabemos que tiende a la tristeza, y cuando lo invitamos a salir, esta persona nos dice no, no quiero, no puedo. Esa constante negatividad ya para mí en un contexto como el de Venezuela es llamativo. Y lo otro que te diría, que debemos estar muy pendientes los venezolanos, porque un estado emocional negativo más una recesión económica como la que tenemos ahora es una fórmula terrible. Eso nos va a llevar a 2 indicadores que son los que yo estoy estudiando ahora. Uno va a ser migración, la gente se va a ir de Venezuela desesperada, sin racionalidad, y el otro elemento es los suicidios por crisis, que están definitivamente subiendo también en el país. Es otra forma de huir de esta realidad cuando
sentimos que estamos muy golpeados, muy abatidos y no vemos otra salida. Por eso es importante ir monitoreando nuestro estado de ánimo. Y ya lo sabemos, crisis, violencias, agresiones, va a generar un daño social, que es lo que estamos viendo en Venezuela en este momento. Ahora, la persona que presenta este estado de ánimo negativo, ¿puede ella misma por sí sola determinar que ha pasado a otra etapa, por ejemplo, la depresión, o es un profesional el que se lo tiene que decir? Pues a veces nos encontramos, en psicología no hay fórmulas, no hay una sola manera de sentir o de hacer, porque a veces las personas están deprimidas y no van a llegar a tomar una decisión extrema. Pero sí estamos viendo que mucha negatividad, muchas veces esas personas no quieren dejarse ayudar o no van a solicitar ellas mismas ayuda especializada. Por eso los familiares, los amigos, tenemos que estar pendientes de los más vulnerables. Yorelis, el padre o la madre de familia que está viviendo un estado depresivo puede terminar trasladando ese cuadro a sus hijos o puede terminar afectándolos. Va a afectar a los niños por dos razones. Primero, porque pueden haber algunos elementos hereditarios, también por supuesto de aprendizaje. Nuestros niños saben de política, perciben el ambiente. Otro de los síntomas de este problema que tenemos, de esta crisis, es que hablamos constantemente de lo que nos sucede, de nuestras preocupaciones en la mesa, en distintos espacios, en el trabajo, y los niños perciben eso. Así que nuestros hijos pueden estar también afectados. Son los hijos del no hay, no puedo, en otro momento, y eso sin duda los va a afectar. Y lo otro es que ya estamos viendo alteraciones en los comportamientos, en el sueño, ansiedades en los niños, que son elementos o trastornos más de los adultos, y ya los estamos viendo también en los niños y están buscando apoyo psicológico. Me decía hace algunos minutos que una persona en estado de depresión requiere de medicación. ¿Un tratamiento de este tipo cuánto tiempo puede durar? Bueno, lo bueno de algunos medicamentos es que si te tomas tu dosis, ¿verdad?, puedes salir rápidamente de una situación como esta, pero tenemos el otro problema de la escasez, del alto costo, que muchas veces las personas no consiguen, o si tú estás en crisis, si tienes una economía muy limitada, pues no vas a buscar ayuda especializada, no vas a tener para el medicamento, no tienes para comer, y eso se puede considerar como un elemento secundario. Interesante decir que la Federación de Psicólogos, Psicólogos Sin Fronteras, hay distintas asociaciones que están haciendo alianzas, universidades, precisamente para ofrecer más servicios de atención psicológica y dar apoyo a las personas que así lo requieran, en muchos casos sin costo alguno. Yorelis, quiero que hablemos de migración sin racionalidad, un término que le escuché en esta entrevista de hoy. Una persona que se va de su país bajo esa condición, ¿a qué se expone? Sí, es muy difícil. Tú dijiste una cosa muy importante y es poner un stop, ¿verdad?, a nuestra situación, cómo mantener la calma, cómo pasearme por distintos escenarios, qué puedo hacer, qué he estado haciendo hasta ahora que no me ha dado resultado, quién yo me puedo aliar para poder tener un ingreso mayor, porque también es el momento de la vuelta. Hay muchos venezolanos que se fueron desesperados, sobre todo esta última ola de venezolanos, los más vulnerables, que desconocen que hay un marco legal que respetar, que tú no puedes llegar a ningún país a pedir en las calles o a dormir en la calle, que no puedes entrar sin tener un documento de identidad, ¿verdad?, internacional, porque no puedo viajar solamente con mi cédula de identidad. Entonces desconocen toda esta información y van a enfrentarse a una realidad difícil. Inclusive aquellos venezolanos que han buscado información, que tienen a alguien que te espere, cuando llegan a su destino, pues se van a encontrar con una realidad inimaginable, mucho más aquellos que se han ido sin ningún plan. Entonces es sumamente grave que cuando tú llegas vas a descubrir que estás cambiando unos problemas por otros, porque toda América Latina tiene problemas, todos nuestros territorios tienen dificultades que se han agudizado inclusive en los últimos 2 meses. Entonces muchos venezolanos dicen, bueno, yo cambié un espacio por otro, me parece que dejé una Venezuela para enfrentarme a otra situación. O descubres que
afuera los servicios son sumamente costosos y aquí no. Y eso sumado a haber dejado tu casa, haber dejado tu historia, tus familiares, tus amigos que te van a ayudar en estos momentos difíciles, puede ser un momento sumamente difícil. Finalmente, en este último año en Venezuela han aumentado las consultas a especialistas como psiquiatras, a psicólogos, o precisamente por la condición de crisis que se está viviendo en el país. Sí, e incluso ya desde hace 2 años la Federación de Psicólogos ha hecho pronunciamientos públicos llamando la atención, haciendo exhortos al gobierno nacional, que incluso en momentos de crisis los consultorios deben ser mayores, la asistencia a la población debe ser mayor. Entonces, se ha considerado ya un problema de salud pública, todos los efectos psicosociales que tiene la crisis en la ciudadanía. Como decíamos, niños, adultos mayores también están muy afectados, y en una situación así es normal que todos en algún momento te sientas abatido. Lo importante es tener herramientas para levantarte, seguir adelante y ponerle un poco de racionalidad a las emociones. No podemos irnos empujados por las emociones negativas, porque es muy importante tener información, tener un plan, saber quién te espera, saber qué competencias tienes tú y qué espacios te puedes ubicar en otros lugares. Bien, quiero agradecer a Yorelis Acosta, psicóloga social, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Gracias. Hasta pronto. Avanzamos. Pese a la crisis económica general en Venezuela, la estatal Petróleos de Venezuela reportó el incremento de la producción de crudo. Sin embargo, el nivel de la principal industria del país no alcanza el mínimo que por años la convirtió en una de las más eficientes y efectivas del mundo. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Después de 3 años de caídas en la producción del petróleo en Venezuela, la agencia de noticias Reuters reveló que esa se incrementó en un 20% en noviembre en comparación con el mes anterior. Diego Area, experto de Venezuela para el Centro de Pensamiento Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrió. Se debe principalmente a la liberación de capacidad de almacenamiento para poder seguir produciendo. El auditor social Sergio Sáez, quien trabajó en la industria petrolera y petroquímica de Venezuela, explica por qué ocurrió la caída de producción de petróleo por varios años antes de este último incremento. Cuando tú paras un pozo, el reactivarlo otra vez tiene un costo tan alto que esas inversiones no las hizo la industria. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro recientemente publicó un tuit elogiando el trabajo de la industria petrolera en el país sudamericano en 2019. Venezuela ha cumplido con las metas para mantener la estabilidad del mercado petrolero en 2019. Así lo aseguró el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, Manuel Quevedo. El impacto económico para el país sudamericano no será significativo, aseguró Sáez. Tomando las cifras que son las que realmente reporta la OPEP, no tiene, digamos, algún impacto significativo en la economía del país. Es por ello que el régimen no tiene otra alternativa alguna sino crear dinero inorgánico. Cuba y Venezuela tienen sus tentáculos en los actos de protesta que han terminado en disturbios en Latinoamérica. Esa fue la afirmación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante la presentación del informe final de gestión del año 2019. En su discurso, Almagro también se refirió a las garantías que necesita el nuevo proceso electoral en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. El secretario Luis Almagro confirmó que tiene conocimiento de la participación de agentes bolivarianos que han buscado influenciar y desestabilizar naciones durante las protestas registradas en la región. Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa, no es nueva. Durante décadas fue muy clara la participación y involucramente fundamentalmente cubano en este continente, en este hemisferio.
Almagro también atribuyó a las redes sociales y a la tecnología como otras variables desestabilizadoras. Por otra parte, anunció que la misión electoral de la OEA participará en Bolivia como garante de las elecciones presidenciales que se avecinan. Ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral, así como el propio proceso electoral. Respecto al rol de la OEA en la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela, Almagro defendió el papel que ha desempeñado la organización y aseguró que su misión no ha sido derrocar a Maduro, pero sí defender a los venezolanos. Nuestra estrategia era redemocratizar el país, fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. Almagro, quien es secretario general de la Organización de Estados Americanos desde el año 2015, no descartó ni aseguró que vaya a postularse para un segundo periodo de mandato. Tiempo de una nueva pausa para comerciales en la tarde. Por ahora los invito a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Allí lo tienen, todas las noticias desarrolladas están en nuestro portal en internet. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. No se olvide, www.ntn24.com. Siguen llegando migrantes salvadoreños y hondureños a Guatemala como parte del acuerdo firmado con Estados Unidos para convertirse en tercer país seguro. Esta semana llegaron 16 centroamericanos a territorio guatemalteco tras ser enviados desde El Paso, en el estado de Texas. Distintos organismos y organizaciones ofrecen a los extranjeros chequeo migratorio, evaluación médica, se les brinda además atención psicológica y asesoría para tramitar un asilo en ese país. Sin embargo, la mayoría de migrantes ha desistido de esa protección. Está con nosotros a esta hora Leonel Dubón, es el director ejecutivo de la organización Refugio de la Niñez, quienes han brindado ayuda a los migrantes que llegan a Guatemala. Bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Buena tarde, Carlos Eduardo. Siempre es un gusto poder atender a los medios. Bienvenido. ¿Cuántos migrantes están siendo atendidos en este momento en territorio de Guatemala como parte de este acuerdo firmado entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Guatemala para convertir a Guatemala como un tercer país seguro? Bueno, empezaron a llegar hace aproximadamente 3 semanas y media. Hasta el día de hoy han llegado 40 personas transferidas. Y el día de hoy estamos recibiendo a 4 más para hacer un total de 44 personas transferidas de origen hondureño y salvadoreño. Aunque inicialmente se había hablado que primero llegarían solo hombres durante un periodo aproximadamente de 3 meses, en estas últimas 2 semanas hemos tenido hombres, mujeres, y esta semana recién pasada tuvimos ya unidades familiares. En la última semana fueron 7 niños los que recibimos acompañados de sus padres. Señor Leonel, cuando estas personas son remitidas por las autoridades de los Estados Unidos, las autoridades migratorias a Guatemala, ¿dónde son refugiados? ¿Dónde son albergados esas personas cuando están en territorio de Guatemala, esperando el proceso o poder hacer el proceso en Estados Unidos, el proceso de asilo? Bueno, inicialmente son recibidas por la autoridad migratoria guatemalteca. En este momento el gobierno no está ofreciendo ningún tipo de servicios. Nosotros como organización de derechos humanos lo que estamos haciendo es dando una respuesta humanitaria. Solo hemos establecido comunicación con la autoridad migratoria, que es el Instituto Nacional de Migración, quien nos ha solicitado poder apoyar a estas personas. Esta semana que empezaron a llegar unidades familiares, se involucró la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, pero al final la carga del trabajo está recayendo en las organizaciones de derechos humanos. Y también quiero clarificar que nosotros no somos parte del acuerdo ACA, nosotros estamos dando una respuesta humanitaria porque no podemos ser parte de un acuerdo el cual no conocemos. El gobierno de Guatemala hasta la fecha no ha compartido los anexos de dicho acuerdo, solo hemos conocido las generalidades del acuerdo que ha publicado el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Guatemala no ha tenido como el acercamiento con aquellos que les pueden apoyar ante la incapacidad que ha mostrado de poder responder como gobierno guatemalteco. Ahora,
esas generalidades del acuerdo que dicen, es decir, cuál es el compromiso de Guatemala, del Estado de Guatemala con respecto a esta situación, porque usted me dice que no hay un plan para atender a esas personas mientras están allí en territorio de Guatemala esperando poder tramitar asilo en los Estados Unidos. Efectivamente, el acuerdo es muy general, dice que se conviene recibir personas transferidas de otras nacionalidades. El acuerdo ni siquiera especifica si son guatemaltecos, si son salvadoreños, hondureños. El acuerdo es muy general. Entendemos que hay anexos en dicho acuerdo, los cuales no han sido dados a conocer. Ya diferentes medios de comunicación en Guatemala han requerido dar información sobre esos anexos que contienen los acuerdos. Sin embargo, el gobierno se ha limitado a través de su Cancillería a decir que pues ya está en marcha y que no tienen por qué darlo a conocer. Sin embargo, nosotros creemos que sí es una limitación muy fuerte porque no hay conocimiento ni de la población en general ni de aquellas organizaciones que de una u otra manera podemos brindar algún tipo de apoyo como lo estamos haciendo en la actualidad. Quiero que hablemos, señor Leonel, de la gestión que hacen ustedes como organización de ayuda humanitaria. ¿Qué casos han encontrado ustedes en este grupo de migrantes? ¿Qué servicios les han prestado ustedes a estas personas? Bueno, el Instituto Nacional de Migración nos informa a la llegada, los tiempos han ido mejorando, antes era una hora antes, ahora ya nos informan un día antes, y a partir de que ellos llegan, pues los trasladan a nuestra sede de respuesta humanitaria, donde lo que hacemos es establecer un diálogo con las personas transferidas, un diálogo donde se le da a conocer sus derechos, en qué consiste el proceso de solicitud de asilo en Guatemala, se crean condiciones, emocionalmente vienen muy dañados, muy aturdidos, con mucha frustración. Hay 2 psicólogas que intervienen inmediatamente para generar esas condiciones emocionales de diálogo. Hay un equipo de abogados que les asesora. Hay un equipo de trabajo social que les brinda aquello que ellos requieran, como una llamada a Honduras o a El Salvador, que es la población que hemos atendido. Y básicamente lo que hacemos es tratar de generar esas condiciones humanitarias y de poder brindar esa atención inmediata. El 100% de las personas, digamos los 44 hasta hoy que han llegado, vienen con la ropa que traen puesta, sin cintas de zapatos, sin alimentación, entonces se les provee su alimentación y se les traslada a un centro para migrantes donde pueden pernoctar y ya tomar una decisión mucho más tranquila. Ahora, ¿por qué rechazan la posibilidad de solicitar asilo en Guatemala? ¿Qué argumentan ellos? Bueno, hemos encontrado algunas características. Muchos de ellos han manifestado no haber sido informados sobre que podían tener esa opción en Guatemala, que tienen muy poca información desde Estados Unidos. Otros dicen que el riesgo que representa estar en Guatemala es muy similar al que tenían en su país de origen, que es muy cercano Guatemala a Honduras. Otros dicen que lo quieren pensar, pero que quieren ir a visitar primero a su familia, aún sabiendo que hay riesgos. Y en general, de los 44 casos, tenemos solo 6 solicitudes en proceso. Ahora, ¿la alimentación en esos centros en esos albergues para migrantes corre por cuenta del gobierno? No, es negativo. La intervención del gobierno ha sido que hay que valorar la buena relación con el Instituto Nacional de Migración. Más allá del Instituto Nacional de Migración y el acompañamiento a las unidades familiares de la Secretaría de Obras Sociales, no hay otra participación del gobierno, no hay recursos del gobierno en este proceso, todos son recursos de las propias organizaciones con apoyo de sus cooperantes, ¿no? No ha habido un acercamiento del gobierno con ninguna de las instituciones que estamos dando esta respuesta humanitaria. Bien, quiero agradecer a Leonel Dubón, director ejecutivo de la organización Refugio de la Niñez, por haber compartido estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias, feliz tarde. Con mucho gusto, Carlos Eduardo. Hasta pronto. Una pausa más en la tarde. Volvemos con nuestro jueves de ciencia, salud y tecnología.
Hoy es el jueves de Ciencia, Salud y Tecnología en la tarde de NTN 24. A la hora de dar un discurso es clave practicar, ser claro, auténtico y ante todo tener carisma. Por esta razón nace Dora, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las personas a reforzar, enriquecer la expresión oral y lograr presentaciones exitosas. Una nueva aplicación móvil le permitirá practicar sus discursos y presentaciones orales gracias a la inteligencia artificial. Se trata de Dora, la plataforma que le otorgará una retroalimentación de su speech basándose en las debilidades, regionalismos y tonalidades de la voz. Dora funciona a través de una plataforma que graba sus audios como si fueran notas de voz, las analiza y en pocos segundos genera un feedback de consejos para ayudarle a preparar su discurso. La plataforma, que está disponible en todos los dispositivos Android y iOS, puede reconocer el volumen, la exaltación, el desánimo y la velocidad con la que está hablando el usuario. Tenés una parte para grabar donde elegís qué tipo de discurso querés hacer. Por ejemplo, si es una presentación de negocio, seguramente vaya a ser de 3 minutos. O elegís la audiencia para la que querés hablar, porque hay una parte muy linda de la aplicación que es que te da recomendaciones y te hace observaciones sobre regionalismos y dialectos. Entonces, por ejemplo, si sos argentina como yo y vas a dar una presentación en Colombia, te va a hacer observaciones para que por ahí nos digas una palabra que allá quiere decir otra cosa. Además, Dora también incluye en su lista de resultados una sección en la que se pueden encontrar los regionalismos de cada país, los niveles de modulación y el número de palabras repetidas. Y uno puede ver la transcripción también, que es muy importante, de lo que dijo, para ver si uno está modulando bien, si está diciendo las palabras de forma fuerte y clara. Y si uno ve que hay una palabra repetidas veces que la computadora está agarrando mal, es muy probable que tu audiencia tampoco la vaya a entender. Es importante tener en cuenta que los discursos no deben superar los 3 minutos de grabación, ya que existe un límite de tiempo para medir la transcripción de palabras. Sin embargo, los desarrolladores están trabajando en ampliar la duración de los audios y así presentar una mejor experiencia a los usuarios. Y un nuevo gadget se está robando las miradas de los niños en la época navideña. Se trata de Tori, un juego que utiliza el potencial de teléfonos y tabletas para permitirle a los menores explotar al máximo su creatividad. Tori combina juguetes físicos y experiencias interactivas que aprovechan el potencial de la realidad aumentada. Tori, una combinación entre el juego físico y la realidad aumentada, ha llegado junto a una tableta y 3 juguetes físicos para deslumbrar a los niños en la época navideña. La nueva apuesta de Bandai incluye 3 juguetes, una nave y una catapulta y una varita que son integradas a la aplicación por medio de sensores magnéticos. El funcionamiento del videojuego se centra en su herramienta principal, la Tori Board, una tableta digitalizadora que se conecta a la tablet y smartphone por medio de Bluetooth. Y gracias a los sensores magnéticos que vienen integrados en el juego, el sistema conoce en todo momento la posición u orientación exacta del juguete. Tori tiene un videojuego para cada juguete. En el caso de la nave, los niños tendrán que pilotearla sobre la Tori Board, competir en carreras y superar obstáculos. Otro de los juegos es la catapulta, que consiste en romper, mover o activar determinadas estructuras y artilugios del enemigo. Además, Tori también permite incluir nuevos objetos, naves y otros elementos por medio de un escaneo interno. Y el iPad de primera generación, el Tesla Model S y la Nintendo Switch son tan solo algunos de los dispositivos que hicieron historia en los últimos 10 años y que encabezan la lista de gadgets de la prestigiosa revista Time. Algunos dispositivos sobresalieron por su tecnología y otros por cambiar la industria. La prestigiosa revista Time hizo una lista de los dispositivos tecnológicos más destacados y que hicieron historia en los últimos 10 años. Según la publicación, los gadgets fueron los primeros elegidos por su impacto en la industria. En primer lugar encontramos el iPad. Lanzado en 2010, cambió el concepto de la informática personal y marcó una pauta para el desarrollo de nuevos dispositivos portátiles. Sin duda, su impresionante pantalla táctil y la gigantesca selección de software y medios de comunicación crearon todo un ecosistema. El Tesla Model S cambió radicalmente la trayectoria de la industria automotriz. El vehículo reemplazó la gasolina por baterías y marcó el comienzo de carros con pantalla táctil y capacidades avanzadas de piloto automático. Por otro lado tenemos el Raspberry Pi, una computadora Linux en miniatura, originalmente fabricada para promover la codificación en las escuelas.
En el listado de Time también nos encontramos con el Google Chromecast, lanzado en 2013 y reconocido por convertir al dispositivo móvil en un mando a distancia personalizado. También en 2013 fue presentado DJI Phantom, un dron que se convirtió en la herramienta ideal para la fotografía aérea y video con alta calidad. Asimismo, encontramos dispositivos como el Amazon Echo, un altavoz inteligente que facilitó la interacción entre hombre y máquina, el Apple Watch, que mostró el potencial de lo que un reloj inteligente puede hacer, y los AirPods, unos auriculares lanzados en 2016 que se convirtieron en un icono entre los amantes de la música. Finalmente tenemos al Nintendo Switch, una consola híbrida que le permite al usuario jugar de forma portátil o conectado a un televisor, y el Xbox Adaptive Controller, un controlador de videojuego lanzado en 2018 y diseñado por Microsoft para personas con discapacidades. Coursera es la plataforma de educación virtual que le permite a las personas acceder a diferentes programas académicos gratuitos ofrecidos por las mejores universidades del mundo, incluidas Stanford, Yale y Princeton. La falta de tiempo ya no es un problema para las personas que quieran seguir formando sus carreras profesionales gracias a Coursera, una plataforma en línea que ofrece más de 3.800 cursos y 400 especializaciones universitarias. Coursera tiene un aproximado de 45 millones de estudiantes en todo el mundo, gracias a los programas de educación ofrecidos por parte de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Colombia y México. Los estudiantes van y se educan de las mejores universidades del mundo, 160 de las mejores universidades. Encuentras cursos de ciencias, de negocios, de tecnología, de humanidades, y te puedes capacitar en cualquiera de estos temas y recibes un certificado de la universidad, como universidades como el Tecnológico Monterrey, la Universidad de los Andes, la Universidad de Columbia en Estados Unidos, la Universidad de Michigan. Por otro lado, la plataforma recientemente presentó su lista de tendencias de 2019, en la que la inteligencia artificial y la tecnología ocuparon el primer puesto con casi 2 millones de usuarios inscritos. Hay 3 categorías que estos estudiantes están tomando más cursos. La primera es ciencias de la computación, la segunda son ciencias de datos y la tercera es negocios. Coursera ofrece la posibilidad de acceder a cursos gratuitos y pagos dependiendo de la necesidad de los usuarios. Puedes acceder a un curso de 2 maneras. Uno, lo puedes acceder de manera gratuita, pero al hacer esto no puedes acceder a los exámenes o al certificado. Y la segunda manera es que pagas $29 y tienes acceso a un curso por un año donde tienes acceso a los exámenes y al certificado. La plataforma de educación virtual busca fortalecer la educación por medio de alianzas. En esta oportunidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, se unieron con la plataforma para otorgar 25.000 becas en Colombia y así aprender acerca de inteligencia artificial y transformación digital. Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y además revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio en internet. Recuerde www.ntn24.com. Feliz resto de jornada.